súbita en el deporte, la prevención que salva vidas. La muerte súbita en el deporte es un evento poco frecuente, pero suele ocurrir de forma inesperada en personas aparentemente sanas y por eso genera tanto impacto. Afecta no solo a atletas de alto rendimiento, sino también a ciudadanos comunes que hacen actividad física de forma recreativa. ¿Se hacen los controles necesarios antes de empezar un entrenamiento? ¿Cuántos gimnasios, clubes o parques cuentan con desfibriladores y personal capacitado en RCP? Los especialistas coinciden en que la prevención empieza con un chequeo médico adecuado, especialmente si existen factores de riesgo o antecedentes familiares. Además, contar con espacios cardioprotegidos y saber actuar rápido ante una emergencia puede salvar vidas. La muerte súbita puede prevenirse, pero necesita conciencia, preparación y compromiso colectivo. Recibimos en el ventilador a Natalia Salcedo, que es presidenta del Comité de Cardiología del Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología y expresidenta además de la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos. Natalia, qué gusto tenerte aquí esta noche. Muchas gracias. Bienvenida. El gusto es mío, la verdad, el placer es mío. Bueno, muchas gracias. Natalia, primero, ¿qué es la muerte súbita? Si es lo mismo que un infarto, un paro cardíaco o no, en términos médicos, más allá de la jerga popular. ¿Y por qué hay sorpresa a veces cuando dice, pucha, era una persona sana? Esas dos cuestiones. Perfecto. Bueno, está muy bueno porque muchas veces se usan como sinónimos, ¿sí? Y, a ver, y está bueno diferenciarlo. Muerte súbita, se dice, como la palabra lo dice, súbito, es una muerte que ocurre en forma inesperada en una persona aparentemente sana, donde la mayoría de las veces el problema es cardíaco y se desencadenan los síntomas una hora previo antes al deceso. Entonces, como para resumir, es una persona aparentemente sana que tuvo una muerte. La mayoría de las veces son problemas cardíacos. Y ahí vamos al otro, el infarto. El infarto es una oclusión aguda de una arteria coronaria que hace que impide el paso del flujo de sangre, por eso muere esa parte del corazón. Primero se presenta con una arritmia, que si no se saca de ese estado de arritmia, pasa a una fibrilación ventricular donde el corazón no tiene capacidad de contraerse y ahí la persona fallece. Muerte súbita, infarto y paro cardíaco. Paro cardíaco es la etapa final, donde ya el corazón entra en asistolia, significa que ya no tiene la capacidad de latir, entonces, bueno, no puede mantener un flujo sanguíneo acorde y mantener vitales los órganos. Cuando decís aparentemente sana, y después de esto abro el panel, un control regular anual, por ejemplo, la famosa ergometría y el electro, ¿te previenen o puede dar todo bien y después puede pasar? Sí, ambas respuestas son correctas. Ambas son correctas. ¿Por qué? Porque no te salva el 100% de un evento, ¿sí? Pero el médico, haciendo una ergometría donde lleva a una frecuencia cardíaca alta a la persona, puede desenmascarar cuestiones que en reposo, en situaciones normales, no se ven. Bien. Entonces, muchas veces se puede, con una ergometría, evaluar un corazón que está enfermo, pero en condiciones habituales no parecía. Otras veces no. Otras veces hay una placa de colesterol que en una ergometría no manifiesta ningún tipo de síntoma, ninguna obstrucción, y después aparece un desencadenante fatal, ejemplo, no sé, una situación de estrés, frío extremo, un cigarrillo, a veces también es causal de muerte súbita. Entonces, esa persona que posiblemente se había hecho una ergometría 3 días antes, que había salido todo bien, bueno, esa situación estresante provocó el infarto. No todos los infartos provocan la muerte. Sí. Claro, la prueba de esfuerzo, es la prueba de esfuerzo que se hace en bici o en cinta, donde la finalidad es aumentar la frecuencia cardíaca y con eso evaluamos la respuesta que tiene el corazón de aumentar el flujo sanguíneo. Ok, Ana. Hola, ¿qué tal? No me quedó muy claro. La muerte súbita puede haber tenido causas, seguramente, que la persona no sabe porque no se hizo el estudio, digamos, todas las personas que tienen muerte súbita tenían una patología.
No, por ejemplo, una persona, Sí. joven que tiene colesterol alto, fuma, pero no había tenido un infarto nunca, por ejemplo. Esa persona no se toma como que era enferma, por ejemplo, no era un paciente con cáncer o con infarto e insuficiencia cardíaca. Una persona que tenía factores de riesgo, que hubo un evento que desencadenó la muerte súbita. Tenía factores de riesgo, pero no tenía una enfermedad establecida. Ok. Bien, Joa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primero, qué importante esto de que realmente los controles son importantes. Digo, yo tengo un hijo deportista. Todos los años nos piden para realizar la actividad de la C-Basket, el electro y todas las cuestiones básicas para tener por lo menos un margen de ciertas cuestiones que se pueden detectar. Así también yo jugaba al fútbol. Y en la liga donde jugaba no nos piden absolutamente ningún tipo de control. Mirá vos. Sí, nada. Entonces eso también es importante de que cada persona que está viendo esto diga, bueno, me lo puedo hacer, está bueno, sí va a detectar y va a sumar. Pero ¿qué podría decirnos usted que es una alerta, alguna situación que amerite de inmediato, por ejemplo, suspender actividad física si estoy en el gimnasio y estoy entrenando? ¿Qué puede ser un signo de alerta como para decir, ojo, esto no es normal, tendría que atenderme o hacer un chequeo? Perfecto. Después no sé si me van a preguntar o si no, yo digo el tema de los diferentes cuidados según la población. Los Bien. jóvenes, los adultos, eso si quieren después lo Perfecto. hablamos. Hay síntomas que son muy característicos como el dolor opresivo de pecho. Eso puede llegar a ser porque no siempre es un problema coronario, ¿sí? Pero el dolor opresivo con sudoración fría, falta de aire, eso es un signo de alarma para ir a la guardia, ¿sí? Perfecto. La falta de aire al hacer actividades que habitualmente hacemos, ¿sí? Por ejemplo, subir 2 tramos de escalera, lo hago bien y de golpe empiezo a sentir una falta de aire o que cuesta un poco más, eso es un signo de alarma. Las palpitaciones súbitas que aparecen y desaparecen también es un signo de alarma. Después, el síncope, que es el desmayo, la pérdida súbita de la conciencia, también son signos de alarmas. Natalia, Ok. perdón, sumo esto. ¿Hay algún deporte que tenga mayor riesgo que otro? ¿O no? A ver, y está muy buena la pregunta, porque el problema no es el deporte, sino es quién hace el deporte. Perfecto. ¿Sí? Y la intensidad también depende de quién. O sea, el deporte se debe adaptar a las personas, y no la persona al deporte. Yo creo que eso es una premisa, porque el deporte no es malo, el deporte es bueno. Obviamente, si hablamos de deportistas de elite, de alto rendimiento, están en una franja una línea muy delgada donde ya no es una actividad, un ejercicio sano, porque lleva otras problemáticas que no son solamente cardíacas, ¿sí? Y de hecho ha desgaste de habido muchos casos de muerte articulaciones. súbita también en el deporte profesional. Sí, pero por ahí desgaste de articulaciones, otro tipo de problemas en el alto rendimiento. Ahora, el deporte y el ejercicio físico siempre es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros, yo hago cardiología del ejercicio, siempre decimos, es la píldora que te da todos los beneficios con pocos efectos adversos. El tema es cómo la recetamos, ¿sí? Hay que adaptar el deporte o la actividad física a las personas, ¿sí? Una persona con problemas cardiológicos no es que no pueden hacer nada, pueden hacer, deben hacer. Saco el puede con el deben hacer, pero hay una evaluación precisa, hay una prescripción del ejercicio. Ese es un término que nosotros en la cardiología del ejercicio usamos mucho, la prescripción del ejercicio. Saber indicarle con qué frecuencia, con qué intensidad, qué tipo de ejercicio, ¿sí? Es muy importante que los médicos aprendan a hacer la prescripción del ejercicio. Entonces, deportes no hay uno peor que el otro, con más riesgo que el otro. Depende, si una persona que no hace actividad física y está sentado en la oficina todo el día, estresado, que fuma y después sale a hacer, no sé, una carrera de 10 kilómetros, y bueno, posiblemente esa persona tenga un evento. Nacho. Sí, mi abuelo falleció de muerte súbita y siempre el relato fue que no se dio cuenta de que se había muerto, digamos, que estaba sentado mirando televisión, mi abuela volvió de la cocina con el mate y ya había perdido la vida.
¿cómo alguien no puede darse cuenta? Digamos, vos decías que hay síntomas que se pueden reconocer de una hora antes para la muerte súbita. ¿Cuáles serían esos síntomas? A veces, claro. ¿Cuáles serían esos síntomas? Y otra que no tiene mucho que ver, pero yo noto, no sé si hay una estadística respecto a esto, ¿puede ser que desde la pandemia para acá se hayan multiplicado los casos? Sí. Bueno, primero la época del año siempre aumenta la cantidad de enfermedad cardíaca, ¿sí? La estadística dice 15 al 30% aumenta. ¿En invierno? En invierno, sí. Después sí, es verdad. Y lo llamativo es que aumentaron los casos en personas jóvenes. Sí, muy jóvenes. ¿Sí? A ver, acá yo no te puedo decir cuál es la causa precisa, algunos dicen la vacuna. Yo lo que sí estoy segura, el COVID es una enfermedad inflamatoria. La enfermedad cardiovascular es una enfermedad inflamatoria. El cáncer es una enfermedad inflamatoria. Entonces, toda la enfermedad inflamatoria potencia la enfermedad inflamatoria. Por eso es muy importante adherir a los buenos hábitos alimentarios, al descanso, a todo lo que sea antiinflamatorio que contrarreste lo inflamatorio. No sé si se entendió el concepto. sí. No te puedo decir científicamente qué pasó con post-pandemia. Hay muchas, en mi opinión, eso tiene que ver, que fue una enfermedad inflamatoria y aceleró el proceso inflamatorio de aquellas personas que iban a tener un problema cardíaco, se los aceleró en el tiempo. Ok. Vengo acá con vos, ese. Después voy con Vale. Para los estudios preventivos, ¿qué chance o cómo es, pregunta desde la total ignorancia, de realizarlos en el sistema de salud pública? Pues por ahí lo que me suena más es va a la salud pública cuando tenés una enfermedad, no para lo preventivo. Está muy bien. A ver, hay un concepto de la medicina, lamentablemente la medicina muchos años fue ir a buscar la enfermedad, ¿no? Uno va al médico cuando está enfermo y te medican si tenés mal el laboratorio, o sea, siempre estamos buscando la enfermedad. O vas al médico y te pones contento porque no encontró nada, entonces sigo haciendo mi vida mal como la estaba haciendo. Yo creo que el nuevo concepto en la medicina tiene que ser la prevención, ir a prevenir realmente, entender por qué es importante descansar, por qué es importante hacer actividad física, ¿sí? Y los chequeos son muy importantes para eso, que sea un momento donde la persona, donde el médico se tome unos minutos y decirle, usted tiene que comer de esta manera por tales beneficios, tiene que hacer esta actividad física por tales beneficios. Lamentablemente, y más en la salud pública, los tiempos son muy acotados. Entonces, bueno, el médico no tiene tiempo para todo esto, por eso estaría bueno que se implementen talleres, que la gente vaya a los talleres, a las charlas. Y en el sistema, en la atención primaria, de cardiología por lo menos, lo que nosotros hacemos siempre es un electrocardiograma, que el electrocardiograma está accesible en todos lados, siempre hay un lugar donde, o sea, un lugar, quizás no en todos los centros de salud, pero en todos los hospitales sí, o cada tantos kilómetros hay un centro de salud con electro, o todos los cardiólogos hacemos electro, eso es el primer contacto con el chequeo cardiovascular. Y después la ergometría, la mayoría de los cardiólogos hacemos, no son pruebas tan, o sea, no son invasivas, o sea, son fáciles de hacer. Quizás, no sé, lugares o en el interior del país no hay, pero bueno, en lugares cercanos sí. Y ya con un buen laboratorio, una buena anamnesis, que es el interrogatorio que le hace el médico al paciente, con un electrocardiograma y si se puede la ergometría, uno tiene muchos datos. Ahora, doctora, perdón que le interrumpa, pero es interesante lo que plantea Ezequiel. Una persona tiene obra social, no tiene guita y quiere hacerse un chequeo médico cardiológico. Esto se hace en el hospital. Va al Hospital San Martín y se quiere hacer un control cardiológico. Esto se hace en el hospital. Ok. Sí. Puede tener demora, pero darle un turno. Se hace, son estudios de baja complejidad. Bien. Que se hacen en la atención primaria. Ok, vale. Yo hace un año hice un curso de RCP. Y en realidad siempre pienso si en el momento lo voy a poder hacer bien. No sé, me acuerdo que nos enseñaban con el ritmo con una canción, no me acuerdo la canción. Bueno, es bueno. Y si la intensidad y si no me voy a quedar paralizada. La capacitación en RCP a la población en general, ¿es clave o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque ustedes piensen que el que se cayó ahí con una muerte súbita pues es un familiar.
Entonces de ahí partamos de, como dijo los que estaban, los entrevistados anteriores, no tenemos que ser indiferentes, ¿no? Si hay algo, alguien que socorrer, hay que hacerlo. Y acá rige la ley del buen samaritano para los que son legos, o sea, que los que no están en salud. Si se equivocan, muchos me dicen, no, pero tengo miedo de romper una costilla. Claro. Pero le vas a salvar la vida. Entonces no importa, la costilla se regenera, el tema es la salud de la vida. Entonces es importante la capacitación y es más, hoy en día se hace solamente, se hace el RCP y aparte el uso del desfibrilador, el DEA, ¿sí? Porque hacer RCP, el masaje cardíaco, es importante, pero que salva la vida con mayor éxito es el DEA. Entonces es importante saber dónde están los DEA, cómo usar los DEA, que la verdad que son desfibriladores automáticos externos. Lo único que tiene que hacer la persona es colocar los parchecitos y prenderlos, no se hace nada más. O sea, no hay que tener miedo a eso. O sea, que eso tendría que estar en todos los clubes, en las escuelas. Sí. Tendría, en potencial. Claro. Hay una ley nacional donde dice que todo lugar público con una circulación de más de 1000 personas, por ejemplo, los clubes 1000 personas diarios, tiene que tener un DEA. Javi, dale. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Por lo que decía yo, no es un tema menor que no se le obligue a los deportistas, porque más pequeño que sea el torneo, uno juega la pelota paleta, hay adultos mayores que juegan al fútbol, ¿cierto? Sí, bueno, en la Liga donde nosotros jugamos nos piden ergo y electro y apto físico del médico todos los años. Lo que le quería saber, ¿por qué consultar eso? Que es necesario los controles, pero había cuenta de que ha habido descompensaciones acá en Paraná, en los cuales llegan las ambulancias públicas y no tienen el equipamiento que recién estábamos comentando, ¿cuál sería? Y tampoco está el que conduce, el chofer solamente. Eso no es lo ideal. Tendría que haber como mínimo un enfermero y no todas las ambulancias tienen enfermero. Bueno, sí, la verdad que sí. Para salvar la vida, para salvar la vida. Totalmente, es una cuestión política a la que yo no me quiero meter, ¿no? Pero sí, no de ahora, tenés hace razón. mucho tiempo, Sí, es así, crónico. Es así, el que viene en la ambulancia tiene que estar capacitado para hacer una RCP y no solamente básica que se le pide a la comunidad, sino una RCP profesional con los elementos aparte de uso de vía aérea y todo, debería tenerlo. Sí. Y una cosita que él dijo, pues muchos hablan de los deportistas, Los deportistas están muy controlados, muy estudiados, si tienen un evento es una fatalidad, pues están súper estudiados. El problema es justamente los mayores de 35 años que hacen un estudio así nomás, un electro así nomás, o ni siquiera tienen problemas. Y son ellos los más vulnerables, son esta población de 35 para arriba, no deportista profesional. Correcto, es un buen dato. Mariano, hay mensajes, dale. Uno de los mensajes dice: buenas noches, yo sufro trastorno de ansiedad, hago ejercicios a diario. ¿La misma ansiedad progresiva puede llevar a un ataque cardíaco o una enfermedad cardíaca? Bueno, primero, hacer ejercicio a diario está excelente porque el ejercicio físico reduce la ansiedad. Ahora, si aparte de tener problema de ansiedad, hay algunos otros problemas como colesterol alto, situación de estrés prolongada, eso puede llegar a provocar una placa de colesterol en las arterias coronarias y eso puede desencadenar el problema, ¿sí? En un momento donde no hay adaptación al ejercicio, pero no es el ejercicio en sí solo que le va a dar un problema, sino un sustrato que tenga esta persona si no hace los controles correspondientes y no tiene un hábito saludable, ¿no? Dame uno más. Dice: hola, soy Javier, entreno solo y con todos los controles. Estaría bueno que los responsables de los grupos exijan los controles a cada uno de los participantes. Solo les interesa la cuota. ¿La qué? La cuota. Ah, bien. Doctora, siempre es un gusto tener su presencia. Este presente para usted. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A vos, a ustedes, gracias. Siéntese que ya cerramos aquí el programa. Muchas gracias.